Nunca pensé que mi propio instinto podría convertirse en mi mayor enemigo. Siempre creí que reaccionar rápido era una virtud, que escuchar esa voz interna era la mejor forma de protegerme. Pero aquella noche entendí que el instinto, cuando no se controla, puede empujarte directo al peligro. Todo comenzó de forma normal, como cualquier otro día. Volvía a casa cansado, la ciudad estaba casi vacía, el silencio era extraño y el aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Caminaba por una calle poco iluminada, confiado, sin imaginar que en cuestión de minutos estaría luchando contra decisiones que podían costarme la vida. Sentí esa primera señal, esa sensación incómoda en el pecho, pero la ignoré. Pensé que estaba exagerando, que no tenía sentido preocuparme. Fue ahí donde cometí el primer error. En situaciones de supervivencia, el problema no siempre es el peligro externo, sino la falsa seguridad que uno se construye en la mente. Seguí avanzando, convencido de que tenía el control, de que sabía lo que hacía. No sabía que cada paso me acercaba más a un momento donde tendría que elegir entre reaccionar por impulso o pensar con claridad. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es la línea invisible entre sobrevivir o no hacerlo. El sonido de su respiración todavía estaba en el aire cuando entendí algo aterrador. Él no sabía exactamente dónde estaba yo, pero sabía que no estaba solo, y eso cambia todo. Cuando un intruso entra en una casa y siente presencia humana, su comportamiento se vuelve impredecible. Ya no es solo un ladrón buscando objetos, es una persona enfrentándose a lo desconocido, y lo desconocido genera miedo, y el miedo genera violencia. En ese momento, mi instinto gritaba que hiciera algo, cualquier cosa, que me moviera, que tomara control, pero el control no siempre viene de la acción, a veces viene de la espera. Permanecí inmóvil, pegado al suelo, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis manos, escuchando cada pequeño sonido, cada crujido de la casa, cada paso que no debía estar ahí. Él caminaba despacio, abriendo cajones, tocando cosas, no con prisa, sino con cautela, como alguien que sabe que un solo error puede costarle caro. Muchas personas creen que esconderse es la mejor opción, pero esconderse mal es una sentencia de muerte. Meterse en un closet, debajo de una cama, en un baño pequeño, esos lugares no son refugios, son trampas. Si te encuentran ahí, no tienes espacio para escapar, no tienes visión, no tienes opciones. Yo no me escondí, me posicioné. Me mantuve en un lugar donde podía ver sin ser visto, donde podía moverme si era necesario, donde la oscuridad trabajaba a mi favor. Pensé en confrontarlo, pensé en agarrar cualquier objeto y enfrentarme, pero la realidad es que la mayoría de las personas no están preparadas para la violencia real. No es como en las películas. El cuerpo se congela, las manos tiemblan, la fuerza desaparece. Un enfrentamiento físico dentro de una casa cerrada, en la oscuridad, contra alguien desesperado, suele terminar mal, muy mal. Lo que yo necesitaba no era fuerza, era tiempo. Cada minuto que pasaba aumentaba las probabilidades de que se fuera, de que cometiera un error, de que decidiera que no valía la pena. Entonces escuché el sonido que más temía, pasos acercándose a mi habitación, lentos, seguros, como si hubiera tomado una decisión. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que podría escucharlo. Este es el punto donde la mayoría entra en pánico y se delata, donde respira fuerte, donde se mueve, donde pierde el control. Yo cerré los ojos un segundo y me obligué a pensar con claridad. No iba a gritar, no iba a correr, no iba a encender luces. El ruido es información y yo no iba a darle información gratis. Me preparé para lo peor, pero seguí apostando por lo único que realmente me estaba protegiendo, la calma. Porque en una invasión a tu casa, el que entra ya está nervioso, y si tú te conviertes en el elemento impredecible, si no reaccionas como espera, si no le das confirmación de miedo,
A veces, solo a veces, decide su siguiente movimiento sin decir una palabra. El sonido de los pasos se detuvo justo afuera de la habitación, y en ese instante comprendí una verdad que nadie quiere aceptar hasta que es demasiado tarde. Cuando alguien invade tu casa, no busca testigos, busca control, y el control se obtiene eliminando incertidumbre. Pude sentir su presencia detrás de la puerta, no porque hiciera ruido, sino porque el silencio cambió, se volvió pesado, denso, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Muchas personas creen que gritar en ese momento es la solución, que hacer ruido ahuyenta al intruso, pero en realidad suele provocar lo contrario. Confirma que hay alguien ahí, alguien asustado, alguien vulnerable. Yo permanecí inmóvil mientras él empujaba lentamente la puerta, apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar dentro. La habitación estaba oscura, las sombras deformaban los objetos y por primera vez tuve una ventaja. Él no sabía exactamente dónde estaba yo, pero yo sí sabía dónde estaba él. En ese segundo entendí que la mayoría de las muertes en invasiones domésticas no ocurren por maldad planeada, ocurren por decisiones impulsivas, por movimientos torpes, por pánico. Personas que corren por pasillos estrechos, que tropiezan, que quedan acorraladas en un baño. Personas que intentan atacar sin preparación, creyendo que la adrenalina les dará fuerza, cuando en realidad solo les quita precisión. Yo no me moví. Dejé que su mente trabajara en su contra. Un intruso en una casa oscura empieza a imaginar escenarios, empieza a preguntarse cuántas personas hay, si alguien ya llamó a la policía, si hay una trampa. El miedo no es exclusivo de la víctima. El miedo también vive en quien entra. Escuché cómo respiraba más rápido, cómo dudaba, cómo daba un paso atrás y luego otro hacia adelante. En ese punto entendí algo crucial. Sobrevivir no siempre es huir ni pelear. A veces es resistir la urgencia de hacer algo. El cerebro grita acción, pero la acción equivocada es fatal. Si hubiera corrido, habría hecho ruido. Si hubiera encendido una luz, habría perdido la oscuridad. Si hubiera atacado, habría apostado mi vida a un resultado incierto. En lugar de eso, esperé. Y esa espera empezó a cambiarlo todo. Porque cuando alguien entra buscando control y no lo consigue, cuando no recibe la reacción que espera, cuando el silencio no se rompe, empieza a dudar de sí mismo. Y la duda es el principio del final, para quien invade. El momento decisivo llegó sin un sonido fuerte, sin un golpe dramático. Llegó con un suspiro, con un paso que se alejaba lentamente del otro lado de la puerta. Y supe que había ganado algo más importante que una pelea. Había ganado tiempo. Escuché cómo el intruso retrocedía por el pasillo, cómo sus pasos se volvían más rápidos, más nerviosos, hasta que finalmente la puerta principal se cerró y el silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio cargado de temblor, de descarga, de una realidad que acababa de rozar la muerte. No salí corriendo detrás de él, no grité, no me moví de inmediato, porque el peligro no desaparece cuando alguien se va, desaparece cuando está seguro de que no volverá. Esperé, conté mi respiración, sentí cómo mi cuerpo empezaba a reaccionar ahora que la amenaza se había ido. Las manos temblaban, las piernas se sentían débiles, el corazón golpeaba con una fuerza brutal, como si recién ahora entendiera lo cerca que había estado del final. Llamé a emergencias con voz firme, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya había cumplido su función y no iba a dejar que tomara el control. Cuando la policía llegó, me dijeron algo que nunca olvidaré. La mayoría de las personas que mueren en invasiones a hogares mueren en los primeros segundos.
no porque el intruso sea más fuerte, sino porque el pánico las empuja a cometer errores irreversibles, correr sin salida, esconderse sin plan, enfrentarse sin ventaja. Esa noche entendí que sobrevivir no es ser valiente, es ser inteligente cuando el instinto quiere sabotearte. Desde entonces, cada puerta cerrada la reviso, cada sonido lo evalúo, cada noche recuerdo que el peligro no siempre se anuncia, a veces entra en silencio, y cuando lo hace, tu vida depende de una sola cosa, tu capacidad de controlar tu reacción. Si algún día te despiertas y sientes que alguien está en tu casa, recuerda esto: no eres una presa si no actúas como tal, no eres débil si eliges pensar, y no estás indefenso si entiendes que el miedo no es tu enemigo, el pánico lo es. Esta historia no es para asustarte, es para prepararte, porque cuando llegue el momento, y para alguien siempre llega, la diferencia entre vivir y morir no será la fuerza, será la decisión correcta en el segundo correcto. Y esa decisión empieza por quedarte quieto, observar, pensar y sobrevivir.